Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo por Azuay, integrante de la Comisión de Justicia. Bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, Stephanie. Buenos días a todos quienes nos sintonizan. Buenos días también. Ustedes trabajaron desde la Comisión de Justicia el proyecto de ley de lucha contra la corrupción. El presidente, ya lo sabemos, lo vetó totalmente y usted no está de acuerdo. ¿Por qué cree que primaron temas políticos en esa decisión? Mire, Stephanie, es lamentable que se haya dado un veto total a una ley que era tan importante para los ecuatorianos. Primero, llama la atención que el veto del presidente se base en un solo artículo que trata lo relacionado al Código Integral Penal y deja por fuera ley de Contraloría, ley de Servicio Público, ley de Control y Participación Social, función legislativa, ley de lavado de activos, que son otras leyes que estaban siendo reformadas por este artículo. Y lamento que se haya dado una desinformación por parte de actores políticos que lamentablemente fueron escuchadas por el presidente de la República. Y me voy a referir justamente al artículo 370 del Código Integral Penal referente a la asociación ilícita, que es uno de los cuales motivó y generó la polémica. El artículo 370 del Código Integral Penal mantiene la pena. Como ustedes podrán ver, en un lado está el actual artículo y al otro lado está el reformado por la Asamblea Nacional. La pena de 3 a 5 años se mantiene. Lo que se hizo fue aclarar el tipo penal. ¿Para qué? Para que no exista discrecionalidad por parte de los operadores de justicia. Claro, pero al aclarar, permítame solamente acotar ahí, porque le escuchábamos incluso a la secretaria jurídica de la presidencia hace pocos minutos decir, y en efecto, por cierto, todos los asambleístas estuvieron a favor de ese proyecto, 107 de los 108 legisladores votaron a favor, pero ustedes rechazan esas declaraciones, precisamente de César Montúfar, las hizo también aquí, de que esa ley podía favorecer a Jorge Glass al tipificar que la pena en caso de consumarse el delito responde al respectivo delito. Es decir, si se asociaron, para ponerlo claro, si se asociaron de manera ilícita para robar, para cometer peculado, la pena es por peculado. ¿Qué pasa con la asociación ilícita? Ya no sería por ambas. Y eso, ¿interfiere en el proceso de Glass, que por cierto está en casación? De ninguna forma, y yo voy a rechazar por completo ese tipo de aseveraciones. Recordemos que el ex vicepresidente de la República fue sancionado con el Código Penal anterior. Por otra parte, tal y como está hoy el Código Integral Penal con el artículo 370, habla de la simple asociación. ¿Qué quiere decir esto? Que para poner un ejemplo claro para que los ciudadanos nos puedan entender, el día de mañana el operador de justicia simplemente puede procesar, por ejemplo, al gremio de vendedores informales por su simple asociación. Lo que hacemos aquí es aclarar que sea con el fin de planificar y cometer delitos. ¿Cuál es la preocupación con el ex vicepresidente de la República? Si es que tenemos los mails con su tío, tenemos incluso los testimonios del señor Santos, ahí hay materialidad. Lamento, como digo. Pero se tendría que probar, asambleísta, entonces, que se haya consumado ese otro delito, el delito conexo, es decir, que se hayan asociado para, por ejemplo, el delito de peculado. Por ende, habría que esperar que exista una sentencia, que se haya aprobado el delito de peculado para poder sancionar sobre el tema de asociación ilícita. Por lo menos se presta a confusión y es por eso que llamaba la atención que ahora mismo estén aprobando un tema como ese cuando hay justamente un proceso que está todavía en casación, como el del ex vicepresidente Jorge Glass, que se está juzgando por el tema de asociación ilícita. Y el propio presidente en el veto dice, esto puede más bien provocar inseguridad jurídica al presentarse esta peligrosa, lo calificó, esta peligrosa discrecionalidad de los juzgadores. Los simples indicios de asociación para planificar le permiten a los fiscales iniciar una investigación. Y vale la pena aclarar que esta reforma al artículo 370 fue presentada en el año 2016 por el defensor público. No es algo que surge hoy. Por otra parte, somos miembros de la Comisión de Justicia, asambleístas de distintas bancadas. Y no solamente lo discutimos en el pleno de la comisión, 12 asambleístas, todos abogados, sino que nos tomamos el tiempo de recibir en comisión general a expertos,
abogados en libre ejercicio, funcionarios públicos, académicos y, como digo, lamentablemente funcionarios públicos como la doctora Pesantes, que fue invitada al pleno de la comisión y decidió no asistir. Sin embargo, me voy a permitir, Stephanie, presentar una certificación de la secretaria de la comisión con las comisiones generales recibidas para tratar este tema. Es grave que hoy, por temas políticos, pretenda decirse que la Comisión de Justicia no ha trabajado de manera correcta, no ha trabajado de manera responsable. Como indico, incluso hemos tenido a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, hemos tenido, por ejemplo, el día viernes, al Pleno del Consejo de la Judicatura, escuchando sus criterios. Ahora, eso dentro de la Comisión de Justicia, asambleísta, pero ¿no cree que quizás otros asambleístas, los que no estaban en la comisión, no estaban enterados de lo que, o por lo menos no estaban al tanto, incluso lo dijeron aquí, que quizás dentro de sus comisiones no se les informó, no me refiero a la de justicia, sino en las otras comisiones, no se les informó sobre las implicaciones que podía tener un cambio por por ende, o no se enteraron, o les mal asesoraron, o luego no quisieron decir que estaban a favor de ese artículo? Sería tremendamente grave que asambleístas que representan a los ecuatorianos no lean los informes de las comisiones que son debidamente circulados previo a los plenos. El informe que remitió la Comisión de Justicia al Pleno de la Asamblea fue circulado por Secretaría General. Y aquí tengo también la votación. Son 107 asambleístas de los 108 presentes que votaron a favor. Por eso me llama la atención que hoy muchos aplaudan el veto total del presidente. ¿Qué quiere decir eso? Que están de acuerdo con que el presidente diga que están trabajando mal. No puede ser posible, como indicaba hace un momento, que este veto total imposibilite que durante un año podamos tratar leyes anticorrupción. Le escuchaba a la doctora Pesantes incluso el tema del comiso anticipado. El comiso anticipado es una figura recogida de buenas experiencias a nivel internacional. Dicen que es antiderechos. Cuando ellos plantean hoy en el proyecto presentado por el Ejecutivo la incautación anticipada sin que siquiera medie un proceso, dándole incluso, algo que no mencionó, la atribución a los operadores de justicia para que puedan vender anticipadamente los bienes que han sido incautados, de tal forma que el día de mañana una persona ha sido declarada inocente, el Estado ecuatoriano tendrá que decir, bueno, aquí está el dinero de la venta, menos los gastos de administración y las debidas devolvamos. Disculpas. Ahora, Eso expliquemos sí es eso para el público entre las diferencias, porque ¿qué dicen desde la presidencia? Lo decía la secretaria jurídica, no puede haber un comiso sin que se dé una sentencia. Entonces hablan de incautación y hablan del bloqueo de fondos, que por cierto no es nada nuevo, ya existen los instrumentos para que puedan ejecutar esas formas. ¿Cuáles serían las diferencias entre lo que ustedes planteaban y lo que dice ahora el presidente? ¿A qué hace referencia el comiso anticipado, el comiso de terceros? A que el momento que existe un proceso penal y la persona procesada es prófuga de la justicia, el Estado ecuatoriano tiene la atribución de comisar esos bienes justamente para precautelar. En el caso presentado de la reforma presentada por el presidente de la República, no hace falta que medie un proceso. Tampoco hace falta la sentencia de la cual está hablando la secretaria de la presidencia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia? En el un caso, la persona no hizo su uso de su legítimo derecho a la defensa, se encuentra prófuga de la justicia. En el otro caso, puede ser una persona inocente la que está siendo precautelados sus bienes de cierta forma con la incautación, como digo, incluso vendidos. ¿Qué sucede si es que el día de mañana, para que tengan claro los ecuatorianos, usted, Stephanie, me cae mal, yo digo que sus bienes son de origen ilícito, el Estado puede incautar su casa, venderá su casa porque se le pone difícil la administración, la vende en $100.000. Mañana usted es declarada inocente, ¿qué hará el Estado ecuatoriano? Decir, le pido disculpas, usted es inocente, vendí su casa en $100.000, me costó $40.000 administrar, tome el vuelto de $60.000 con las respectivas disculpas. Hay que darle tanta atención a esto y a otros temas que pueden ser utilizados políticamente en función de cómo se los aprueben, y de ahí vale el análisis sobre esto. Ahora, usted ha hecho un llamado también al presidente hablando de estos temas para que exija que todos los casos de concusión en contra de funcionarios pasen a la Fiscalía. Y ha dicho además que hay asambleístas de país, de Alianza País, que no han pasado esos casos. ¿A qué se refiere?
Mire, Stephanie, es lamentable lo que está sucediendo con las denuncias presentadas en contra de asambleístas en la Asamblea Nacional con este famoso diezmo o impuesto al trabajo, que en realidad es el delito de concusión y está plenamente establecido en el Código Integral Penal. Así que el llamado, no al presidente de la República, a los funcionarios que han sido víctimas de este tipo de delitos para que los denuncien y siga su curso legal en la Fiscalía. Okay, y yo aplaudo. Yo aplaudo la iniciativa de mi compañero Fabricio Villamar. Contraloría tiene la oportunidad de revisar cada una de nuestras cuentas y pedirnos explicaciones hasta el último centavo que tenemos en ellas. Sobre el tema de esos diezmos o el impuesto al trabajo, como lo llamaron. Ahora, ¿ustedes creen que esta ley contribuye en la lucha anticorrupción? Pero realmente, con lo que ha vetado el presidente totalmente, pues demuestra que urgencia no había. Es decir, ¿hace falta más herramientas o hace falta voluntad? Porque fíjese usted que ya ha pasado un año, no hay sentencia en firme en varios casos denunciados. El mismo caso del ex vicepresidente Glass, que no tiene sentencia en firme. La famosa ruta del dinero, dicen que ya saben dónde está, que hay empresas contratadas incluso que ya van a recuperar, pero ya es más de un año de lo denunciado y todavía no hablamos de cuánto se ha recuperado de lo robado. Hay asistencia penal internacional, hemos suscrito convenios internacionales que nos permiten actuar incluso con el sistema bancario internacional. En fin, ¿qué les falta? Voluntad política y que a los operadores de justicia no les tiemble la mano. La lucha contra la corrupción comienza en casa y el presidente de la República debería comenzar por retirar de su lado a quienes le están hablando al oído y le están desinformando y empezar a trabajar honestamente, de forma clara, para cumplir con los ecuatorianos que estamos pidiendo que se devuelva lo robado y no utilizar este tipo de temas tan sensibles como plataforma política por parte de ciertos actores y más grave todavía que el presidente los escuche. Las observaciones de Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo por Azuay, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.